Bueno, a manera de recordatorio entonces tenemos cómo calcular el área del cuadrado cuando sus dimensiones principales son de 3 centímetros. Sabemos que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Entonces el área del cuadrado la vamos a calcular con la siguiente fórmula: base por altura. Entonces tenemos que el área es igual a la multiplicación de 3 centímetros por 3 centímetros, siendo su base 3 centímetros y siendo su altura también 3 centímetros. Si realizamos esta operación, concluimos que el área de nuestro cuadrado es de 9 centímetros cuadrados. Pero, ¿cómo resuelvo ahora el área del cuadrado si tiene estas dimensiones? Vemos un cuadrado un tanto distinto del cuadrado anterior, un tanto fragmentado también, pero si quiero hallar el área de este cuadrado, me tengo que remitir a la fórmula básica del área de un cuadrado. Así es, base por altura, en donde como base tenemos la sumatoria de 2 centímetros más 4 centímetros, entendiendo que es esta parte. Estos 2 centímetros sumados a estos 4 centímetros de este fragmento. Y la altura también 2 centímetros, que es la distancia de este fragmento, y 4 más la distancia de este fragmento, que son 4 centímetros. Entonces vamos a llegar a esta parte. Si resolvemos lo del paréntesis, vamos a concluir que nuestra operación final va a ser igual a 6 centímetros, que es el resultado de este paréntesis, por 6 centímetros, que es el resultado de este otro paréntesis. Al ser la base la misma, podemos considerar esta operación también como una potencia de 6 al cuadrado. Si aplicamos esta multiplicación o, en su caso, esta potencia, vamos a llegar y concluir a que el área de este cuadrado es de 36 centímetros al cuadrado. ¿Qué pasaría entonces con un cuadrado con estas dimensiones? Empezamos entonces a tocar temas y puntos clave de lo que es el álgebra. Ahora entonces ya no tenemos dimensiones tan exactas que se digan. Ahora tenemos dimensiones como A, B y así respectivamente. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un cuadrado con estas dimensiones? Pues no debemos de complicarnos, porque nuestra fórmula base sigue siendo exactamente la misma. El área de un cuadrado es base por altura. Bueno, pero entonces, ¿cuál es mi base y cuál es mi altura? Entonces mi base va a ser la sumatoria de este fragmento con este fragmento. Eso implica tener A más B, que es la expresión que tenemos de este lado. ¿Y cuál es mi altura? Pues también A más B, puesto que representa la sumatoria de este fragmento con este fragmento. Bueno, entonces nos vamos a topar con una operación de este tipo. Y una operación de ese tipo se puede resolver de distintas maneras, pero hoy o en este momento voy a proponerles dos formas. La primera, haciendo la multiplicación normal, diría yo, en donde multiplicamos A más B, que es esto, por A más B. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace la multiplicación normal cuando la planteamos de este modo? Entonces multiplicamos A por A y eso nos arroja A al cuadrado, multiplicamos A por B y eso nos arroja AB, multiplicamos B por A y eso nos arroja también AB, y finalmente multiplicamos B por B y eso nos va a arrojar B al cuadrado. Nos va a quedar una operación entonces de reducción de términos semejantes. Esta A al cuadrado no tiene con quién reducirse, entonces solo la vamos a copiar. Pero esto sí, estas son dos expresiones semejantes, por lo tanto se pueden reducir, en este caso mediante una suma. AB más AB tiene como resultado 2AB, y esta B
al cuadrado tanto como esta al cuadrado solo van a ser copiadas, puesto que no tenían con quién reducirse. Entonces quisiera que notáramos que la operación principal de la multiplicación nos arrojó como respuesta una expresión con 3 términos. Pero veamos la segunda forma. La segunda forma es un poco más práctica. La segunda forma consiste en ver en esta operación como una potencia, en donde el paréntesis y su contenido específicamente es el mismo en estas dos partes, a más b y aquí a más b. Entonces sucede un poco lo que vimos en el ejemplo anterior. Cuando la base es la misma, es posible notarla como una potencia. Entonces por eso tengo esta expresión acá, a más b al cuadrado. ¿Y cómo resuelvo de manera más directa esta parte? ¿Habrá alguna manera de llegar a estos 3 términos a partir de esta parte? Y la respuesta es que efectivamente sí la hay, y vamos a utilizar 3 muy sencillos pasos para ello. Paso 1. Elevar el primer término al cuadrado. Bueno, entonces si quiero obtener mi primer término, tengo que elevar a al cuadrado, y eso es pues, precisamente a al cuadrado. El segundo término lo obtengo mediante el doble de la multiplicación de los dos términos. Bueno, a manera de verlo de una manera más práctica, sugiero que se vea como una multiplicación del exponente con el segundo y primer término. 2 por b, 2b, y 2b por a, 2ab. Solo juntamos los elementos al tratarse de una multiplicación y no haber una operación en concreto que cambie un poco este valor. Y finalmente el tercer término lo obtengo de elevar el segundo término al cuadrado. Bueno, elevo el segundo término, que en este caso es la b al cuadrado, y eso me va a arrojar b cuadrado. Y si se dan cuenta, concluimos que de las dos formas llegamos a la misma respuesta y a la misma conclusión, que el área de un cuadrado de este tipo es igual a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Bueno, entonces este proceso práctico con estos 3 simples pasos, en vez de realizar esta operación que tenemos de este lado, le vamos a conocer como productos notables. Nuevamente, a este proceso de simplificación lo vamos a conocer como productos notables, en donde resolvemos una multiplicación sin hacer la operación correspondiente. Tomamos un camino un tanto distinto, pero respetando estas 3 normas o estos 3 pasos para llegar a la misma respuesta.